Buenos días, esto es radionuevaera.es, emitiendo de internet en el horario habitual. Este programa lo irán en diferido. Hemos tenido una serie de problemas técnicos para la emisión en directo, pero a partir de las 12:15, 12:20 aproximadamente del mediodía, podrán oírlo durante todo el día, durante las 24 horas siguientes. Soy Antonio Fernández Fígara y le doy la bienvenida a un programa que pretende ser un nexo de comunicación, de conexión entre nosotros, que puede abrir caminos mentales y físicos algunas veces también, porque nos pone en contacto con otras realidades, y a veces nos puede surgir la oportunidad de asistir a un curso, a una conferencia o una presentación de cualquier actividad dentro de estas temáticas Nueva Era, o también de actos culturales. Junto a mí, mi compañera habitual del programa, Marta Mucio. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Sí, estamos acá en este nuevo espacio en CEPA, que tan así, ¿no? Simplemente nos lo ha ofrecido el dueño de esta institución, Antonio Carranza, al cual agradecemos profundamente. Todos los días hacemos un agradecimiento, porque bien vale la pena, ¿no es cierto? Ese agradecimiento a quien nos facilita el espacio para charlar con ustedes un rato. Y así como dijo Antonio, que de comunicar cursos, talleres y cualquier cosa que tenga que ver con el conocimiento de cualquier índole, no cualquier índole que nos interese, desde luego, ¿no? Ahora Antonio, el día de hoy, va a dar un curso de astrología en la Academia Yoga. Eso, en la Academia Yoga, en la calle Recogidas 47. No, 27. 27. Calle 27, número cuarto piso. Cuarto piso. Y vamos a hacer una presentación hoy, miércoles 13 de octubre. A las 8:30 de la tarde vamos a hacer una charla en la que yo haré una introducción de esta inicial, para que después se pueda producir un debate y se puedan hacer comentarios y responder a preguntas que las personas tengan sobre la astrología. El título de la conferencia o de la charla es Ventajas de la astrología: conocerse a sí mismo, a los demás y nuestro futuro. Sí. No, te iba a leer un poquito el contenido del curso, que tengo acá un papelito que has, evidentemente, lo has impreso para tenerlo ahí, ¿verdad? Para que esté en la Academia Yoga. Para que esté en la Academia Yoga. Si te parece, lo decimos al final, después de la introducción. ¿Cómo no? Bien, pues entonces, cuando nos acercamos a la astrología, nos encontramos con una promesa en esta antigua ciencia, que es el hecho de aprender de una forma sencilla, muy simbólica y muy útil, por la rapidez que tiene este sistema, de responder a estas grandes e importantes cuestiones, que como es conocerse a sí mismo, a los demás y a nuestro futuro. Conocerse a sí mismo, ¿para qué? Vivimos en una sociedad de muchas prisas, de continuas saturación de problemas, de desafíos constantes, y a veces perdemos la perspectiva de qué nos gusta y qué no nos gusta, qué es importante para nosotros realmente y qué no lo es.
y para eso es imprescindible el conocerse a sí mismo. Ya lo decía el antiguo oráculo romano, que decía: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Pero sin llegar tan lejos en este conocimiento espiritual, nos es muy importante conocer las características personales de cada uno. Así podemos saber qué deseos superficiales tenemos, o cómo es nuestra forma de ser en detalle. Después explicaremos más puntos específicos de cada cuestión. Pero es muy importante saber, por ejemplo, los deseos profundos que tenemos, lo que nuestra alma anhela realmente y qué está buscando. Y qué facultades tenemos, porque es fundamental saber con qué bagaje contamos para ir por la vida, para acometer o no determinada iniciativa, para ir en pos de determinadas cuestiones, para hacer en definitiva un camino. Necesitamos saber cuál es nuestro instrumento o nuestro vehículo en el que se aúna tanto la mente como el cuerpo para el desarrollo de esas iniciativas. No nos olvidemos también que la astrología no es una cosa moderna, es una cosa antiquísima, ¿verdad? Y ya antiguamente estaban tratando de descifrar, ¿no? Había gente que se dedicaba a esto, y grandes personajes de la historia tenían su astrólogo personal, ¿no? Como para saber los acontecimientos que realmente le iban a ocurrir. Sí, ahora vamos a ello. Había un punto más que desarrollar, que es conocer a los demás. Esto es básico en las relaciones humanas. Conocer a los demás de una manera profunda es fundamental para relacionarlo en cualquier ámbito. Es fundamental conocer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia en su conjunto, saber cómo son realmente, porque nos afectan de una manera muy profunda y porque con ellos tenemos vínculos muy estrechos. También pues con nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo y sobre todo también la pareja, con quien vamos a vincularnos, ¿no? Con quien vamos a establecer un vínculo íntimo. Tenemos que saber si alguien nos potencia o nos limita, en qué aspecto es una persona compatible con uno o no lo es, y en qué ámbito nos podemos desarrollar juntos. Todo esto es una promesa que la astrología hace y que ahora vamos a ver si es capaz de cumplir, ¿no? Luego, conocer nuestro futuro. ¿Para qué es útil el conocer nuestro futuro? Bueno, hay personas que dicen que para qué conocer el futuro, que ya llegará, ¿no? Pero vemos que la mayor parte de las personas que tienen una responsabilidad sobre otras, bien sean empresarios, gobiernos, organizaciones de todo tipo, intentan prever el futuro, hacen estudios estadísticos, hacen todo tipo de indagaciones para saber qué va a ocurrir, para saber que desde un planteamiento no astrológico en algunos casos, en otros sí, pero en muchos casos es simplemente una indagación estadística. Y bueno, nos encontramos con una frase de un famoso futurólogo, no adivino ni astrólogo, ¿no? Sino un futurólogo científico, sin por eso yo querer decir que la astrología no sea una ciencia, que ya hablaremos también de eso, sino de un futurólogo que dice que al entrar en el bosque del futuro es mejor llevar la gafa un poco empañada que ir totalmente ciego, porque el conocer el futuro es útil para prever los acontecimientos y para adaptarse a los cambios de las circunstancias.
es útil para saber prever, ¿no? De siempre se ha pensado, se ha hecho cálculos y especulaciones sobre el futuro y se han adoptado medidas. Por ejemplo, los gobiernos ahora pues están en un periodo en el que limitan el gasto en previsión de posibles dificultades para la economía. Mayor crisis. Claro. Uh-huh. Y evidentemente cuando las cosas van bien y se prevé que vayan a ir mejor, pues la gente suele expandirse y conducirse de una forma más espléndida, con más abundancia, ¿no? Ahora bien, ante esta perspectiva, ¿qué aporta la astrología? La astrología parte de una premisa muy antigua, de una sentencia hermética antiquísima, que dice que como es arriba, es abajo. Uh-huh. Que todo lo grande tiene una equivalencia en lo pequeño y que todo es uno. Sí, que formamos parte de un universo en que los elementos que lo componen no están separados, sino que están unidos por múltiples lazos. Astrología significa tratado o estudio de los astros. Y en relación a lo que decía antes, la física ha demostrado que somos energía y que todo se influye mutuamente en el universo. Hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza, que es la nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitacional, que están interactuando entre sí. Y si nos paramos a pensar, nosotros no somos materia, ni nada es materia. La materia es un estado, percibimos como algo material, le hemos dado un nombre a una especie de ilusión óptica. Sí. De ilusión óptica. En realidad lo que hay es energía moviéndose, energía fluctuando y creando distintos campos energéticos. Pero eso de la materia como tal, pensar que algo es sólido, es material, lo material nos recuerda algo sólido o algo tangible, ¿no? Pero no es así en absoluto como ha demostrado la física. Vamos a bucear un poco en relación con lo que tú decías, Edith, en el tiempo, ¿no? Y nos encontramos que las primeras nociones de la conexión del ser humano con el cosmos, porque ha existido a lo largo desde que el ser humano toma conciencia de sí mismo, se vuelve racional, ¿no? Mira a su alrededor para buscar explicaciones a las cosas y busca saber qué son y para qué utilidad tienen, y le busca una explicación o un significado a lo que ve, ¿no? Entonces ya hace 10.000 años se ven inscripciones en colmillos de mamuts de las fases de la luna. Ya empezaba el hombre a establecer una relación con algo que le asombraba tremendamente, que el sol se levantara por el horizonte y volviera a ponerse, que la luna tuviera fases, o sea, que apareciera en luna, que no se viera de pronto, que de pronto empezara como un hilito, que después fuera ampliando cada vez más su volumen, y le asombraban muchísimas cosas, ¿no? Pero el movimiento de los astros le produjo una fascinación impresionante, ¿no? Claro, imagínate lo que sería como que también encontrarles una relación, porque ellos veían eso, pero además veían una relación a su alrededor, ¿no? Un comportamiento. Claro, allí vamos. Bueno. Te vas anticipando un poco. Estás haciendo de vidente hoy, como ya hago otras veces. Empezó el tema con los sumerios. Los sumerios empezaron haciendo predicciones basadas en el vuelo de las aves, en las entrañas de los animales muertos. Intentaron empezar a investigar cómo podían conocer el futuro. Estamos hablando hace 6.000 años, ¿no?
Después, un poco más tarde, hace 5000, en lo que hoy es Irak, el antiguo imperio mesopotámico, estaban los caldeos. Los caldeos fueron los que inventaron realmente la astrología. Los caldeos se dieron cuenta, fueron unos observadores con una capacidad de trabajo tremenda, y le dieron una importancia capital a sus observaciones, ¿no? Entonces ellos descubrieron, a base hay muchísimo material respecto a esto, incluso predicciones, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta de que todos los planetas viajaban por una estrecha franja, los planetas, incluido el Sol y la Luna, que le llamaron el camino de Anu. Y yo me pregunto, no lo sé, no tengo datos al respecto, ¿no? No tengo un estudio de etimología respecto a eso, pero no sé si el camino de Anu y la palabra anual en castellano tienen la misma procedencia, ¿no? Entonces, el camino de Anu es lo que hoy llamamos eclíptica, que es la franja de 16 grados por la que se mueven el Sol, la Luna y cada uno de los planetas. Esta franja le pusieron los nombres de lo que hoy conocemos como zodiaco. Lo dividieron en 30 partes, en 12 partes, y a cada una le dieron un valor, una amplitud de 30 grados. Se tomaron el tema muy en serio y hicieron los que llamaron unas torres de 83 metros de altura, que llamaron zigurats. Los zigurats eran torres que tenían una planta dedicada a cada planeta conocido entonces. Se conocía hasta Saturno, y cada uno de ellos tenía una planta. Allí el sacerdote astrólogo, en determinado momento y en determinadas posiciones planetarias, llegaba a éxtasis místico y buscaba la comunicación con Dios. Era un proceso realmente asombroso para una civilización de hace 6.000 años, ¿no? Ellos hay personas contemporáneas, psicólogos y entre los que yo me encuentro, ¿no? Sin ser psicólogo, pero también lo pienso, que ellos fueron unas personas muy intuitivas, que hicieron lo que se llama un test de Rorschach de la humanidad. O sea, al unir los distintos puntos de la estrella, en realidad el cielo estrellado está compuesto por puntos, pero en la constelación de Géminis vieron 2 gemelos, y lo que estaban es proyectando el inconsciente colectivo de la humanidad. Por eso digo lo que me refiero a cuando hablo del test de Rorschach de la humanidad, ¿no? Después pasó a los griegos en el año 400 antes de Cristo aproximadamente. Y los griegos hicieron una recopilación y le dieron pues la forma al zodiaco y al sistema de cálculo de posiciones planetarias, y casi es idéntico al que se realiza en la actualidad. Ha habido una serie de modificaciones, pero los griegos lo estructuraron perfectamente. Hicieron algo más también, ¿no? Y es que le dieron un valor a los planetas. Los planetas los convirtieron en dioses. Pero realmente los dioses, realmente los planetas eran dioses para ellos, y lo eran para los caldeos, porque vaticinaban acontecimientos y se apoyaban en ellos. Una cosa muy curiosa es que los caldeos llamaban a los planetas chivos locos frente al rebaño pacífico, que eran las estrellas fijas, porque para ellos era muy curioso ver que un planeta se detenía, volvía sobre sus pasos. En realidad esto no ocurre en el cielo, lo que pasa es que por el movimiento de la Tierra aparentemente parece que el planeta retrocede. Es lo que los astrólogos llamamos un planeta retrógrado. Pasaron muchas cosas en la historia para la astrología,
pero llegó hasta en que la astrología y la astronomía fueron una misma cosa. Y la astronomía, estaba al servicio de la astrología. Los astrónomos se dedicaban a calcular y buscaban un cálculo lo más exacto posible de las posiciones planetarias y buscaban sistemas que hicieran más fácil el cálculo de estas posiciones para que la interpretación fuera también más correcta. Pero llegó el racionalismo en el siglo XVII, 1666 aproximadamente, y al principio, en cuanto llegó el racionalismo, se pensó que la astrología era algo que no se podía probar, que no había forma de comprobarla de forma empírica, y se desechó. Se expulsó de la Universidad Francesa en 1666 y el resto de los países europeos hicieron lo mismo. Y hasta mediados del siglo XX, apoyado incluso por los movimientos hippies y por otra serie de movimientos de la entrada en Acuario, no ha empezado su recuperación. Cuando empezó esa ruptura, también se rompió la astronomía con la astrología, ¿no? Como que quedó un poco partida, como que el astrónomo no quiere saber nada del astrónomo, ¿no? Es como que se modificó totalmente, y realmente no sé por qué, porque es verificable, ¿no? Pero bueno, para ellos lo que pasa es que nosotros dimos otra concepción, no otra concepción, sino otra visión, mirarlo desde otro ángulo. ¿También me estoy anticipando? No. Es el problema del cientificismo, ¿no? Claro. El cientificismo parte de la idea de lo que no se puede demostrar no existe, ¿no? He recopilado una frase al preparar esta conferencia que voy a dar, que dice que lo que el ser humano no ve, para él no existe. Claro. O sea, lo que no puede comprender no existe. Entonces... Eso es ridículo total, porque el miedo no se ve, pero existe. Claro. Y otras muchas cosas que están presentes tanto en la naturaleza como en la vida. El perfume. Claro, el amor, ¿no? Bueno, la fe. Claro, claro. Hay multitud de casos. Pero infinitas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, existen realmente. Pero la astronomía se enfadó con la astrología, en parte celosa de su éxito, ¿no? Porque la población demandaba horóscopos y cartas astrales, y los astrólogos eran muy reconocidos a nivel popular. Ha sido una ciencia o un conocimiento o una disciplina humanística, como se le quiera llamar, que ha tenido una aceptación enorme a través del tiempo, ¿no? Ha durado más de 6.000 años hasta ahora, ¿no? A pesar de sus crisis momentáneas y sus dificultades esporádicas. Sí, porque era un poco también de oscurantismo, ¿no? Aquel que leía la astrología. Era una cosa bastante oscura, sí, no estaba permitido. Se la relacionó con la magia. Exacto. Y se la relacionó con lo esotérico, pero visto desde un punto de vista negativo. El racionalismo es el principio, es un racionalismo materialista, ¿no? O sea, cree que todo, nada más que lo que puede pesar y medir, pues existe, y lo demás no. Claro. Entonces, como no había forma de comprobar la influencia planetaria y de los signos del zodiaco, pues se desechó. Sin embargo, ya Carl Gustav Jung, nos dice en una famosa frase de él, ¿no? Dice: si gente cuya instrucción deja que desear han creído poder hasta estos últimos tiempos burlarse de la astrología, considerándola como una pseudociencia liquidada desde hace largo tiempo, esta misma astrología, remontándose desde las profundidades del alma popular, se presenta de nuevo hoy en las puertas de las universidades que abandonó hace siglos. Claro. Y este movimiento está surgiendo, pero vamos a ver en qué se apoya. La astrología es un sistema que da respuesta a los interrogantes del ser humano
Pero como toda la disciplina humanística no es una ciencia exacta, eso lo tenemos que tener claro. La psicología tampoco es una ciencia exacta, no. La sociología tampoco es una ciencia exacta, la filosofía no es una ciencia exacta. Todo lo que se ocupa del humano no es exacto, porque el ser humano es de una complejidad que no se puede cosificar, no se puede convertir en una cosa. Claro. Yo creo que ni hasta la medicina es una ciencia exacta. Pues, claro, en última instancia, ningún conocimiento es una ciencia exacta, no. Porque hasta hace poco se creía en la mecánica de Newton, y ahora ha sido reemplazada por la de Einstein. Dentro de 100 años o de 50 será reemplazada por otra. Y el conocimiento va dando saltos y va evolucionando. Claro. No hay una última verdad absoluta e incuestionable. Yo digo en esta conferencia que quiero dar, que el conocimiento es como una esfera. Entonces, cuanto más aumenta también los puntos de contacto con lo desconocido. Sí. Y eso también es un poco lo que estuvimos hablando en otro momento, ¿no? Que realmente no somos materia, somos energía. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿hasta dónde tenemos ese conocimiento de algo real y verdadero? Exacto. Es la percepción que se tiene, de acuerdo a las energías que funcionan en ese momento, claro, o que nos están tocando. Todo se refiere a un nivel de percepción. Claro. Entonces, incluso las matemáticas van superándose unas a otras. Una matemática o un sistema de interpretación supera a otro, y ese a otro, y ese a otro. Intentan abarcar cada vez una globalidad más amplia, pero nunca llegarán a abarcarlo del todo, ¿no? Porque los planos, por lo menos lo que ha ocurrido hasta ahora, es que los planos de conocimiento van ampliándose. Partimos de un hecho, o por lo menos de una intuición, que el planeta tiene conciencia. El planeta tiene, eso se ha dicho mucho en la teoría de Gaia, y se ha expresado mucho a lo largo del tiempo en la mitología, como la madre tierra, ¿no? La madre que nos cobija, que nos alberga, que nos proporciona los bienes, que nos da el alimento y la energía y nos permite vivir en ella, ¿no? Pero además se autorregula constantemente, ¿no? Se autorregula en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a protección frente a elementos externos. Es un sistema vivo que debe tener conciencia. Vos estás hablando de un planeta. Sí, de la Tierra. De la Tierra. Sí. Vamos a ver que existe una influencia del Sol y de la Luna en la deriva de los continentes, en los volcanes y en los terremotos. Es evidente que la Luna, y se ha demostrado de forma empírica, ha modificado la estructura de la Tierra por su poder de atracción. Claro. Tiene una fuerte gravedad y hace que los movimientos de las placas tectónicas se modifiquen y ejerce una influencia fuerte sobre ellas. También influye y se ha demostrado también de una forma científica, sobre volcanes y terremotos. La posición de la Luna hace que se produzcan en unos momentos o en otros. Y luego hay un estudio interesante sobre la influencia de la Luna y el Sol sobre el clima. Se hizo un estudio sobre entre 1900 y 1944 en 1544 estaciones meteorológicas de Estados Unidos, y el estudio es absolutamente concluyente. La Luna influye en que se produzca más o menos lluvia. O sea, se veía que en momentos de luna llena las lluvias eran mucho más frecuentes de lo que hubieran sido si no existiera este factor.
Luego existe una cosa muy curiosa, que es los eclipses de Sol y Luna, los eclipses de Sol sobre todo, y uno en particular es muy interesante, que es el que se produce en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que se produce cada 18,64 años, y se ha comprobado que incrementa las lluvias. Y para comprobarlo se recurrió a algo muy interesante, ¿no?, que es los registros históricos que se habían hecho nada menos que durante 4.000 años en el Nilo, por los egipcios. Uh-huh. Para los egipcios era muy importante el tener un control de las inundaciones, porque eso influía en las cosechas, influía en la producción agrícola y por lo tanto en la prosperidad del pueblo y el sostenimiento del propio faraón. Entonces llevaban un registro minucioso de cuándo eran las mayores inundaciones del Nilo. Bien, pues se vio que este momento, el llamado Saros, que los antiguos astrólogos lo tomaban como un momento de mal presagio, era un momento de gran cantidad de lluvias y momento en que el Nilo se desbordaba de forma mucho más abundante. Hay otro estudio muy curioso, ¿no? Y son las marcas en los anillos de los árboles. Sabemos que cada año deja en el tronco de los árboles un anillo. Entonces, al cortar un árbol podemos ver cómo ha sido el año. Si ha sido seco, el anillo será pequeño. Si ha sido lluvioso, el anillo será grande. Pero lo curioso es que se hizo un estudio sobre muchísimos anillos de árboles en todo el mundo y se vio que la distribución de los anillos era uniforme. O sea, en prácticamente todos los árboles de todas las zonas del mundo, cogiendo una serie de muestras, no iban a cortar todo, evidentemente, se vio que la distribución era uniforme, era muy parecida. Entonces los científicos se quedaron muy asombrados porque esto parecía como si el clima fuera uniforme en todo el mundo. Y lo que vieron es que estaba relacionado con la actividad solar. Con periodos de mucha actividad solar creaban un anillo más grande y periodos de menos actividad solar creaban un anillo más pequeño. Parece ser que la actividad solar y lunar e incluso planetaria, estudiándolo desde un punto de vista científico, ¿no?, se produce a través de las cristalizaciones, o sea, a través del agua que existe en nuestro cuerpo en un 65 o un 70%, y que la acción cósmica se produce a través de ella. En la vida vemos tres ritmos básicos al que se ajustan los seres vivos. Uno es el de rotación de la Tierra, que configura el día y la noche. Otro es el de rotación de la Luna, que es un periodo de aproximadamente 29 días, y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Bien, se han hecho muchos estudios sobre este tema y recomiendo un libro que se llama Los relojes cósmicos, de Michel Gauguin. Entonces ahí se hicieron análisis en patatas, zanahorias, salamandras y moluscos. Y se vio que se sincronizaban, aunque haya un cambio de localización y aunque los factores internos, o sea, se aislaban en un laboratorio, estos seres vivos se les mantenían estables las condiciones vitales. Antes se pensaba que podía ser la humedad o que podía ser la luz lo que podía influir en su actividad metabólica. Se analizaba el contenido de oxígeno que consumía y lo que se vio es que, siendo las condiciones estables, ellos hacían un cambio, hacían una mayor actividad metabólica cuando en los momentos de mayor actividad solar.
Incluso se cuenta un caso muy curioso de un investigador que se llevó unas ostras de la zona junto al mar que habitualmente estaba, y se lo llevó tierra adentro, y se dio cuenta de que primero anotó los momentos en los que estas ostras abrían y cerraban las válvulas, que estaban sincronizadas con los movimientos de la marea en la zona en la que vivía, y las metió en un frasco con agua y viva se la llevó tierra adentro. Y se dio cuenta, para su sorpresa y para su maravilla, que estas ostras se sincronizaban con los movimientos de las mareas que hubiera habido en esa zona. ¡Qué maravilla! Es increíble. ¡Qué maravilla! Luego detectaban los movimientos de la luna. Claro. Un molusco, ¿no? O sea, sí. Un molusco. Se habla de otro. Este análisis de Michel Gobelin es amplísimo y súper interesante. Y hay otros seres vivos, muchos, que también reaccionan, ¿no? Los embriones de pollo, por ejemplo, reaccionan metabólicamente a la salida y la puesta de sol. ¿Cómo puede saber un embrión de pollo que está dentro de la cáscara cuándo sale el sol y cuándo se pone? Claro. Sin embargo, reaccionan metabólicamente. Las ratas sincronizan su actividad con los movimientos de la luna, también, ¿no? Se ha comprobado. Y bueno, hay un biólogo que se llama Brown que nos dice categóricamente que los organismos vivos reaccionan a la posición de la luna y el sol. Otro investigador, Koenig, ha podido demostrar con ayuda de instrumentos muy sensibles que la atmósfera contiene ondas de baja frecuencia, pero de gran longitud, que influyen en el brote del trigo, el crecimiento de las bacterias y la actividad de los insectos. Todo esto es ir buscando una explicación científica para la influencia planetaria. Lo que no han dicho los astrónomos que no tienen una mentalidad amplia, me refiero, de que los planetas y los seres y los cuerpos celestes no influyen en nosotros, es lo que estamos intentando hacer ver que no es así, ¿no? Que influyen, hemos dicho, primero en el clima, después en los animales y qué ocurre en el ser humano. O sea, ya llegamos a una parte muy interesante, ¿no? Que es qué pasa en el ser humano. Hay un estudio histórico del profesor Chijevski que desde el año 500 antes de Cristo hasta el 1900, hay que fijarse la magnitud del estudio, ha demostrado que los momentos de guerras, epidemias y catástrofes importantes coinciden con periodos de máxima actividad solar en un 72%. Entonces, esto es una corroboración absoluta de la influencia planetaria y de la influencia en este caso del Sol. Otro investigador, el doctor Martini, nos demuestra que hay mucho más accidentes en momentos de mayor actividad solar. Hay mayor cantidad de hemorragias en operaciones en momentos de luna llena. Y según Nicholas Schultz, en un estudio hecho entre 1957 y 1958, en un análisis de 120.000 mediciones, se comprobó que el aumento de linfocitos estaba relacionado con el aumento de manchas solares. El doctor Giordano informó de una duplicación de los infartos entre 1954 y 1958 debido al incremento de la actividad solar. Igual resultado obtuvieron dos investigadores alemanes, los doctores Dull, con la incidencia de la tuberculosis. También hay, con respecto a estas cosas, en libros así de búsqueda, ¿no? Como que cuál es la hora de mayor influencia de un órgano, ¿no? Cuándo está más activado y cuándo queda más retenido. Retenido, sí. Sí, que tendrá que ver con todo esto, ¿no es cierto? Porque el órgano como que reacciona más, supongamos el hígado,
¿no? A las 3 de la mañana, de 3 a 5. Es un ejemplo que doy, por favor, no es eso, ¿no? Pero dan esas cosas así, ¿no? Como orgánicas. Sí, claro, tiene que haber una influencia, sí. Yo no lo he investigado eso, pero tiene que haber una influencia en cada órgano que tiene que ver probablemente con su regente, o bien con el planeta o con el signo, bien porque ascienda o porque esté en el medio cielo. Sí. También se ven mayores índices de criminalidad, de parto y de ingresos en hospitales psiquiátricos en luna llena. Sí. Eso es clásico, eso lo sabe casi todo el mundo, pero se ha comprobado a nivel estadístico. Sí. El investigador Nelson ha demostrado que las posiciones planetarias causan perturbaciones en las ondas de radio y que estos, a su vez, los planetas, emiten poderosas ondas electromagnéticas y gravitacionales que son percibidas desde la Tierra. A lo mejor no tenemos que irnos muy lejos para buscar esa influencia planetaria y saber de qué se trata. Probablemente esta influencia electromagnética o gravitacional, modulada por el tipo de emisor que es. Por eso hablaba de que cada planeta tiene una conciencia. Es probable que emita una emisión de una determinada naturaleza. Por ejemplo, Júpiter, una onda expansiva, abierta, que cuando llega a la mente, la mente la relaciona con lo que le es propio y se aplica en el campo de sus circunstancias de cada cual, ¿no? Bueno, hay un caso también curioso para seguir con la argumentación de que la astrología está buscando los caminos o está bien más bien siendo corroborada por la ciencia sin ella hacerlo, sin ella buscarlo, ¿no? Pero hay un caso de los gemelos astrológicos que se realizó por un doctor americano en los años 50 en un estudio de 24.000 pares de gemelos astrológicos, que son los que han nacido de distintos padres, pero en el mismo momento, en la misma fecha, hora y lugar. Y se vio que tenían similitudes vitales, que tenían el mismo tipo de vida, que tenían el mismo ciclo de accidentes y de enfermedades, que tenían a veces viajes similares, relaciones parecidas, y se vio que efectivamente pues había algún tipo una influencia muy fuerte de influencia en estas personas que aparentemente no están vinculadas nada más que por haber nacido en el mismo momento. Y esto el doctor que lo hizo terminó diciendo que parecía que había algún tipo de reloj interno que creaba las enfermedades, los accidentes, las circunstancias vitales, porque no sabía astrología y no llegó a hacer el salto intuitivo de darse cuenta de que la carta astral explica este suceso. Hubo un caso muy famoso de un chatarrero que se llamaba Enrique IV, un chatarrero que era gemelo astrológico de Enrique IV de Inglaterra, y tuvo las mismas vicisitudes vitales, pero a su escala. Claro. Es decir, cuando el rey se hizo rey, lo entronizaron, cuando el príncipe se hizo rey, el chatarrero se hizo dueño de la chatarrería. Tuvieron el mismo ciclo de accidentes, de enfermedades, tuvieron el mismo número de hijos, y al final pasó una cosa curiosa, ¿no? Que cuando el rey recibía la coz de un caballo, simultáneamente él la recibía de un asno. Qué gracioso. Claro. Hay una película sobre ello, ¿no? Y vamos ya un poco más allá. Vamos al estudio de Michel Gauguin, un estadístico francés que hizo un estudio sobre profesiones en 25.000 fechas de nacimiento. Él trató de ver si había alguna correlación entre la profesión que una persona elegía y lo que la astrología había dicho, que tenían que ser posiciones predominantes en una carta astral para esa profesión.
Entonces, por ejemplo, eligió a las cartas astrales de los médicos y se dio cuenta de que Saturno y Marte estaban bien en lo que se llama ascendente, que es la constelación que asciende por el horizonte en el momento del nacimiento, o en el medio cielo, que es el punto más alto, la eclíptica que recorre un planeta. En una cantidad de casos tan grande que se quedó totalmente sorprendido, ¿no? Entonces después lo hizo con otras profesiones, políticos, escritores, pintores, y en todas se corroboraba que realmente la astrología llevaba razón, y así los pintores o los poetas pues tenían una posición predominante de Venus, los escritores de Mercurio, los políticos de Júpiter, cada una de las posiciones clásicas que la astrología había dicho que podían ser representativas en cada profesión. Lo que pasa que es un estudio de todas formas muy complejo, porque demostrar los aspectos de la vida partiendo de una carta astral a nivel estadístico es un tema muy complicado porque intervienen muchos elementos. Es decir, una persona puede tener muchas actitudes para la medicina, pero verse frustrada por determinada posición o tener elementos que estén en contra de esa posibilidad de que ocurran cosas en ese aspecto en su vida, ¿no? Nos encontramos cosas en el mundo pues que son curiosas, ¿no? Como el monumento de Stonehenge, que se ha visto que es un computador megalítico para predecir los movimientos de los planetas. Y echando un vistazo atrás, pues y viendo todo esto, vemos que la astrología fue la primera religión y la primera ciencia del hombre. Y es lo primero que vieron, creo, ¿no es cierto? Empezaron a mirar y bueno, todo alrededor, y pues uno alza los ojos al cielo y ves cómo están como caminando, ¿no es cierto? Esas luces. Entonces, ¿qué significa este caminar? ¿En qué afecta? ¿No? Claro, y a relacionarlo con acontecimientos que después ocurrían, que era lo curioso, ¿no? Eran capaces de predecir el futuro. Entonces vamos al tema de los elementos de análisis que vamos a ver en este curso que voy a impartir a partir del 6 y el 7 de noviembre. Conocerse a sí mismo y a los demás mediante la carta astral. ¿Qué se puede decir en una carta astral? Pues se puede decir cuál es el núcleo de la personalidad, la imagen social, la emotividad, dónde están proyectados los deseos, su tipo de inteligencia, su capacidad de comunicación, su afectividad, la posibilidad en el amor, el grado de vitalidad y de confianza en sí mismo, el valor, los aspectos de la vida en los que tendrá suerte y estará protegido, dónde estarán los conflictos y qué consejos se puede dar para superarlo y beneficiarse de su experiencia. Esto y mucho más, pero esto son las líneas generales de análisis de una carta astral, ¿no? Conocer el futuro mediante las predicciones, pues enseñará cuál es el escenario vital, las áreas de apoyo y dificultades, experiencias probables, influencias sobre la personalidad y vivencias predecibles. El sistema que se utiliza son los tránsitos planetarios y se enseña a ver cómo los planetas pasan por determinado punto y tienden a crear una serie de circunstancias alrededor de la persona y dentro de ella también crean actitudes. La relación de pareja o sinastría. Aquí veremos en qué aspectos se relacionan dos personas, cómo se apoyan o se dificultan. Es un estudio de si convergen los deseos personales, su ideal y creencias, cómo se estructuran, aficiones comunes, interacción emocional, intelectual y física, capacidad de realizar proyectos en común, capacidad de convivencia y proyección hacia el futuro de la relación. Se enseñará a hacer esto, ¿no? A ver cómo
2 días, el sábado y domingo, del día 6 y el 7. De 10 de la mañana a 2 de la tarde por la mañana y de 5 de la tarde a 8, tanto el sábado como el domingo. Esto demora mucho tiempo y ya nadie hace la carta astral por cálculos manuales, con calculadora y logaritmos neperianos como hacemos nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas? Se tardaba, no sé, pero medio día de estar ahí constantemente haciendo los cálculos. Claro, de consultar. Matemáticos, eran cálculos matemáticos para hacer la carta astral. Y bueno, cuando salió el programa, una maravilla. Claro. Uno aprieta un botoncito y aparece el programa. Eso era fantástico, ¿no? Claro, nos han liberado de muchos cálculos matemáticos que son muy engorrosos y que son muy, muy pesados. Y como despedida final de esta introducción, pues quiero citar a Newton, el padre de la física, una persona no sospechosa de crédulo ni de ignorante. Yo creo que ese título se lo tiene más que ganado, ¿no? Que el astrónomo Halley le criticaba por dedicarse a hacer cartas astrales y predicciones y su interés por la astrología. Entonces Newton le dijo a Halley, dice: mire, Mr. Halley, yo he estudiado el asunto y usted no. Claro. Sí. A mí siempre cuando me dicen eso, no es cierto, que yo no creo en eso, es que no se trata de creer. ¿Estudiaste? No. Bueno, yo sí. Es una cosa, y no es que lo digo yo, lo dijo Newton. Claro, lo dijo Newton. Así que, bueno, es algo como que, bueno, no creo en la historia, ¿no? Yo no estudié nada de historia. Entonces no puedo discutir cosas que uno no tiene conocimiento. Sí, es que no es un artículo de fe, no es un tema. Es como que si yo digo no creo en la botánica o no creo creo en la física, o bueno, si lo estudio pensaré si hay algo de verdad en ello, ¿no? Pero a priori no puedo dar una opinión, ¿no? Sí. Hay más frases de gente famosa, ¿no? Dante, por ejemplo, decía: los astros son verdaderamente la causa primera de vuestras acciones, pero habéis recibido una luz que os permite distinguir el bien del mal y una voluntad libre que, tras haber empezado a luchar contra los astros, triunfa de todo si está bien dirigida. O Santo Tomás de Aquino, que dice: los cuerpos celestes son la causa de todo lo que se produce en este mundo sublunar. Ellos actúan indirectamente sobre la acción humana, aunque todos los efectos que producen no son inevitables. Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Lo que sí es importante también decir, ¿no? Porque uno muchas veces, Saturno, que es malo, que es esto, y no hay planetas malos. Nadie, digamos, como que el cielo no nos quiere perjudicar a nosotros. Lo que nos quiere, hay planetas que tienen un significado en especial, y por ejemplo Saturno tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, ¿no? Por eso nos sentimos muchas veces con un Saturno que está pasando por algún lugar específico de nuestra carta, nos sentimos coartados en determinadas situaciones, ¿no? Pero esa sensación de retraernos de algo, de no dejarnos avanzar, tiene que ver con que pensemos qué es lo que pasa antes de actuar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todos los planetas tienen un significado muy específico, y cuando tocan determinados lugares en los tránsitos, ¿no? o en una revolución solar, bueno, nos están indicando algo que debemos aprender, ¿no? Y sí, nos duele y protestamos a veces,
sobre todo se protesta más el que no conoce y el que no sabe, ¿no? Pero de pronto los que conocemos un poco esta ciencia, porque es tan compleja que nos vamos a pasar la vida que nos queda siguiendo, intentando, ¿no? Descifrar cada vez más. Pues yo me doy cuenta que a medida que uno va viendo cartas, es como vas descubriendo más cosas, ¿no es cierto? Vas y uno dice, pensar que esto no lo había visto antes, y siempre estuvo, siempre estuvo. Claro, es como los casos que he estado contando de la experiencia científica sobre la influencia de los planetas. Siempre estuvo, pero no hubo elementos de análisis ni posibilidad de hacerlo. Ahora mismo se está pudiendo realizar, ¿no? Y no estará lejos la corroboración científica de la astrología, ¿no? Lo que pasa es que es un sistema muy complejo, de lo que estamos hablando. Entonces no se puede decir, es que hacer una estadística sobre si a los leos les gustan los regalos caros, porque habrá leos de todo tipo. Habrá leos que tienen un ascendente Capricornio, o que tienen ascendente Acuario o Tauro, o Venus en tal sitio o Marte en el otro. Todo eso está modificando el concepto general de la personalidad de cada uno, ¿no? Claro. Entonces son muy difíciles, existen demasiados elementos para realizar una estadística fiable. Sí, sobre todo si se toma solamente un factor como pregunta, ¿no? O sea, lo que hizo Michel Gauquelin fue una audacia y fue un descubrimiento asombroso. Sí. Pero el que relaciona las profesiones con las posiciones planetarias, ¿no? Y que corrobora la astrología de una manera científica, ¿no? Claro. Bien, pues simplemente añadir más que para las personas que quieran asistir al curso, vamos a regalar el Centro de Estudios Astrológicos Psicoastral, el programa multimedia Elimine su estrés, que es un amplio programa con numerosas técnicas de autoayuda, para aprender a respirar, para aprender a meditar, tiene vídeos, tiene texto. Es un escenario de una playa paradisíaca en 3D, por el que la persona se puede mover y va encontrando pues numerosas aplicaciones que le van llevando a mejorar su estado personal. También incorpora un test de estrés que la persona puede contestar, y que le da, una vez finalizado, una serie de consejos sobre qué técnicas tiene que utilizar para disminuir el estrés en su vida, que creo que es muy necesario en los tiempos que vivimos. Y luego el curso se regala también un curso de astrología por escrito, que se envía a la dirección de mail del alumno una vez terminado el curso, para que pueda tener por escrito pues aquello que se le explique verbalmente. Y material que deben de traer a las clases, pues el papel y bolígrafo. Las inscripciones son en la Academia Yoga, o llamándome por teléfono a mí al 619 80 24 40. Repito, 619 80 24 40. Y bueno, y nada más por hoy. Yo me voy a despedir ya. Bueno. Hoy me he hecho una larga explicación. Quería transmitir yo a los oyentes de este programa pues estas explicaciones que he sacado de una investigación, que yo creo que son útiles porque corroboran a un nivel bastante científico pues la influencia del Sol, de la Luna y de los planetas, y eso es fundamental para que la astrología sea tomada en serio, y además de una afición para muchas personas,
y de algo que les interesa o que les gusta, a nivel oficial sean corroboradas. No sé si aclaras, bueno, sí, terminás y después lo digo yo. Sí, simplemente nada, me despido ya, les envío un fuerte abrazo y ya hasta el próximo programa, que será mañana, pues que sean muy felices. Bueno, yo soy Edimarta Mucio y quería decirles que esta charla, ¿no es cierto?, es gratuita. Sí, por supuesto. Eso es lo que quería aclararles, y que pueden asistir el día de hoy a las 20:30 en la Academia Yoga, creo que lo dije al principio, en la Academia Yoga, pero lo vuelvo a repetir, cita en calle Recogidas, número 27, cuarto piso A. No, cuarto piso, sí. Cuarto piso. Cuarto piso. Tiene dos puertas, pero tanto una como otra son de la academia. Ajá. Entonces, quien quiera asistir para escuchar esta charla, ¿no?, y hacer preguntas o algo por el estilo, pues será bienvenido. Por supuesto. Estaré encantado de responder, si sé las respuestas, a cualquier pregunta que me haga. Claro, porque es así, ¿no es cierto? Bueno, se conoce la astrología, pero hay muchas cosas que uno tiene que tener la humildad de decir, esto no lo sé, ¿no? Sí. Yo creo que en todos los aspectos de la vida uno debe tener esa humildad, ¿no?, de reconocer sus límites. Es un reconocimiento de sus límites, porque bueno, pues no somos sabios. No podemos saberlo todo. Estamos en el camino, pero intentamos llegar. No sé si llegaremos. Estamos aprendiendo en unos terrenos y en otros intentando transmitir lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Exactamente. Por un lado nos enseñan y por otro lado enseñamos. Sí, no enseñar bajo el concepto de maestro, sino bajo el concepto de transmitir una información sin más. Transmitir tu conocimiento, ¿es cierto? Claro, que es muy importante, porque creo que el conocimiento no se debe quedar en uno lo debe transmitir para que se expanda, claro, para que haya mayor apertura y que haya mayor cantidad de gente que entienda un poco más. Yo siempre digo eso, ¿no?, que hay que ser claro para que entiendan por qué funciona esto. Efectivamente. Bueno, y yo también les digo hasta mañana, que tengan un día hermoso, y Antonio los espera hoy a escuchar su charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
¿Quiere conocer su futuro? Los estudios astrológicos de Psicoastral no están hechos por un programa. Se analizan y redactan por experimentados astrólogos que han realizado más de 100.000 interpretaciones en los últimos 25 años. Con la carta astral podrá descubrir los rasgos más importantes de su personalidad y su destino. En el trabajo, la fortuna, el amor, los proyectos y con la predicción a un año, las influencias sobre su personalidad y el desarrollo de los acontecimientos futuros.